Jueces, capítulo 14. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a comprender tu palabra, a que ella, Señor, pueda ingresar a nuestro corazón y llevarnos hacia un entendimiento y a llevar a la vida práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Un día, Sansón fue a Timná, donde le llamó la atención una joven filistea. Volvió a su casa y les dijo a su padre y a su madre: «Una mujer filistea de Timná me ha llamado la atención. Tráiganmela porque quiero casarme con ella». Pero su padre y su madre le respondieron: «¿No puedes encontrar una joven de nuestra tribu o de nuestro propio pueblo? ¿Tienes que ir donde los filisteos paganos para conseguir una esposa?» Pero Sansón le dijo a su padre: «Solo búscamela, ella es la que me gusta». Su padre y su madre no se daban cuenta de que esto estaba en los planes del Señor, que buscaba una oportunidad para enfrentarse a los filisteos, porque en ese momento los filisteos gobernaban sobre Israel. Sansón fue a Timná con su padre y su madre. Cuando pasaron por los viñedos de Timná, de repente salió un león joven rugiendo para atacarlo. El Espíritu del Señor se apoderó de él y desgarró al león con sus propias manos, con la misma facilidad con que se desgarra un cabrito, pero no le dijo a su padre ni a su madre lo que había hecho. Luego siguió su camino. Cuando Sansón habló con la mujer, decidió que ella era la indicada para él. Más tarde, cuando Sansón volvió para casarse con ella, se apartó del camino para buscar el cadáver del león. Dentro del cuerpo había un enjambre de abejas y su miel. Raspó un poco de miel en sus manos y la comió mientras caminaba. Cuando volvió con su padre y su madre, les dio un poco y se la comieron, pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver de un león. Mientras su padre iba a visitar a la mujer, Sansón organizó una fiesta para beber, porque esa era la costumbre entre los jóvenes de clase alta. Cuando el pueblo filisteo lo vio, dispuso que 30 hombres lo acompañaran. «Dejen que les diga un acertijo», les dijo Sansón. «Si pueden encontrar su significado y explicármelo durante los 7 días de la fiesta, yo les daré 30 mantos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden explicármelo, ustedes me darán a mí 30 mantos de lino y 30 mudas de ropa». «De acuerdo», respondieron. «Queremos oír tu acertijo». «La comida salió del que come, y la dulzura salió del fuerte», dijo. 3 días después todavía no lo habían resuelto. Al cuarto día se acercaron a la mujer de Sansón y le dijeron: «Utiliza tus encantos para que tu marido te explique el acertijo y luego nos lo cuentes, o te quemaremos a ti y a toda tu familia hasta la muerte. ¿Nos has traído aquí solo para robarnos?». Entonces la mujer de Sansón fue llorando hacia él, diciendo: «Realmente me odias, ¿no es así? No me amas en absoluto. Has planteado un enigma a mi pueblo, pero ni siquiera me lo has explicado». «¿Y qué?», respondió él. «Ni siquiera se lo he explicado a mi padre o a mi madre. ¿Por qué debería explicártelo a ti?». Ella lloró delante de él durante todo el tiempo que duró la fiesta, y al final, al 7º día, se lo explicó porque ella lo regañaba mucho.
Entonces les explicó el significado del acertijo a los jóvenes filisteos. Antes de que se pusiera el sol del séptimo día, los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón y le dijeron: ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Si no hubieran usado mi vaca para arar, no habrían descubierto el significado de mi acertijo, respondió Sansón. El espíritu del Señor se apoderó de él y se dirigió a Ascalón. Mató a 30 de sus hombres, tomó sus ropas y se las dio a los que habían explicado el enigma. Furioso, Sansón volvió a la casa de su padre. La mujer de Sansón fue entregada a su padrino, que lo había acompañado en su boda. Bienvenido. El capítulo número 14 del Libro de los Jueces presenta el relato donde Sansón escoge una mujer filistea de Timnat. Vamos a extraer 3 enseñanzas para la aplicación a la vida. Número 1. No lo que nos agrada, sino lo que agrada a Dios. Eso es lo mejor. Este relato es muy interesante y tiene muchas connotaciones teológicas para nosotros hoy. Lo que Dios desea para nosotros también es lo que a Dios le agrada. Su voluntad es agradable y perfecta. Pero lo que nosotros queremos para nosotros no siempre es lo mejor, no siempre es lo perfecto. Por ejemplo, normalmente queremos las cosas fáciles, rápidas, pero no siempre esto es lo mejor. El mundo actual nos ayuda a ser más rápidos y eficientes y a veces saltamos pasos, pero no siempre esto es lo mejor. En el verso número 3 está la respuesta de su padre a Sansón, porque Sansón había dicho en el verso 2 que hay una mujer que vio de las hijas de los filisteos y les rogaba que la tomen por mujer porque esa era la costumbre. Ellos tenían que ir a pedir la mano de cierta manera. Y en el 3 dice, ellos responden: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Es decir, los padres entendían la orden de Dios, de que no tenían que tomar hijos o hijas de los de otras naciones paganas. Eso está en Deuteronomio capítulo 7, verso 3 y 4. Pero a pesar de eso aceptan y van. Pero antes de eso quiero mencionar lo que dice en el verso número 3, en la parte final. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer porque ella me agrada. Su respuesta tiene autoridad. Parece que no le importa lo que digan sus padres. Él quiere de todas maneras hacer prevalecer su voluntad. Cuando hacemos nuestra voluntad, despreciando los consejos de las personas, de los padres y peor los consejos de la Biblia, pues estamos a merced de que vengan consecuencias, de que el enemigo haga lo que él quiera en nuestras vidas. Nuestra vida no debe estar guiada por lo que nos agrada, como dice Sansón, sino por lo que agrada a Dios. Y aquí empezó un camino de desgracias para Sansón. A pesar de todo eso, Dios lo usó, pero hubiese habido otro mejor camino, obedeciendo la voluntad de Dios. Tal vez porque Sansón era muy fuerte, tenía suficiencia propia y confiaba solamente en él.
y ese camino lo llevó a una degradación moral. Entonces en tu vida, busca lo que agrada a Dios, no necesariamente lo que te agrada, porque encontrarás cosas que te agradan, pero no agrada a Dios. Y por amor al Señor, por el bien tuyo y por glorificar a Dios, debes dejar lo que te agrada para seguir la voluntad de Dios, y eso siempre será lo mejor. Este proceso de santificación puede ser un proceso difícil, un proceso a veces doloroso, pero poco a poco, con la ayuda del Señor, irás descubriendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para ti. Y de gloria en gloria irás creciendo y creciendo a la misma altura del Hijo de Dios, poco a poco, como en un espejo, hasta que reflejes su carácter. Por eso debes hacer lo que le agrada a Él, primeramente. Pero si no hacemos esto, no podremos reflejar el carácter de Cristo. Vamos a la segunda parte de este estudio, o este segundo punto. Dios es soberano y sus planes se cumplirán. En el verso número 4 dice, su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es cierto que Dios había levantado a Sansón para salvar a su pueblo de los filisteos, pero tampoco es cierto que Dios iba a tomar cosas que estén en contra de su propia ley. Los caminos hubiesen sido diferentes, guardando la ley del Señor, no mezclando lo puro con lo impuro, pero de todas maneras, Él estaba dirigiendo algunas cosas, porque la voluntad de Dios es soberana y sus planes se cumplirán. El verso 19 menciona, el Espíritu de Jehová vino sobre él, descendió Sansón a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, pagó con las vestiduras a los que habían explicado el enigma. Después, encendido de enojo, regresó a la casa de su padre. También esto aparece en el versículo número 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Detrás de esto estaba el Espíritu del Señor, es decir, Dios se estaba manifestando gloriosamente en la vida de Sansón. A pesar que Sansón estaba decidiendo algunas decisiones erradas, Dios mostraba su gloria a través de él, y esto es impresionante. ¿Cómo de bueno hubiese sido la vida de Sansón si hubiese estado completamente consagrado a Dios? Aquí vemos la misericordia de Dios, que a pesar que el ser humano se va, que desobedece, Dios todavía actúa a través de él. Pero cuántas maravillas podría haber hecho Dios si es que la vida de Sansón hubiese sido completamente entregada hacia el Señor. Toma en cuenta esto. Pero finalmente Dios es soberano y sus planes se cumplirán de una u otra manera. En tercer lugar, si no se vence al pecado, el pecado nos vencerá a nosotros. La debilidad de Sansón, pues, eran las mujeres. Eso está muy marcado en este relato. Sansón prefiere casarse con una de las hijas de los filisteos, a pesar que no debía de ser eso. Ahora, ¿qué sucede? Como él se deja vencer por las tendencias sensuales, pues ahora el pecado empieza a vencerlo a él. En el verso 17 dice, aquella mujer lloró en presencia de Sansón los 7 días que duró el banquete, pero al séptimo día él se lo declaró. Se declaró el enigma que había planteado a los otros filisteos. Y la mujer, porque ella lo presionaba, y la mujer se lo contó a los hijos de su pueblo, porque lo habían amenazado. A ella la habían amenazado de que si no cuenta, pues la iban a quemar a ella y a toda su familia.
Aquí hay un complot de muchas cosas que están girando en torno a Sansón. De todas maneras, Sansón no cumple eh, su promesa a sí mismo de guardar el enigma y no aguantó los 7 días porque la mujer le presionó tanto hasta que Sansón cayó. Y eso va a preparar para otras derrotas. Y es así, querido amigo y amiga, el pecado cuando no es vencido, pues llega a vencernos. Si no se vence, ya nos está venciendo, pero hay un terreno neutro. Necesitamos vencer el pecado con la ayuda del Señor, o el pecado nos empezará a vencer a nosotros, a someternos, a tomarnos de la mano. Ten mucho cuidado. El pecado es terrible. Empieza a degradar poco a poco hasta que ya no queda ni valores, ni principios, ni respeto, ni sueños, ni nada. La aplicación para hoy vendría a ser lo siguiente. Solo en la palabra obtendremos seguridad total frente a las acechanzas del enemigo de Dios, que detrás de todo está buscando desobedecer la ley de Dios y hacernos desobedecer a nosotros para que la gloria no sea para Él. Por tanto, guarda la palabra. A pesar de las pruebas, a pesar de las diferentes situaciones complejas que se nos presentan día a día, guarda la palabra, porque en ella está tu seguridad. Vamos a culminar ahora con una oración. Querido Padre, hemos aprendido en tu palabra que debemos de ser, Señor, fieles a ella. Sansón, Señor, estaba ungido con el poder de tu Espíritu Santo. A pesar de eso, empezó a tener errores, a dejarse llevar por las mujeres, en este caso, por sus deseos, y poco a poco empezó su caída. Permite, Señor, que nosotros logremos vencer al pecado en nuestras vidas, Señor. No el pecado debe ser victorioso en nosotros. Tú nos puedes dar la victoria, la ayuda, Señor. Nosotros no podemos, no tenemos fuerzas. Ni aun Sansón con toda su fuerza pudo vencer al pecado solo, sino solo contigo es posible. Por favor, Padre, colocamos esta oración en tus manos, creyendo que nos ayudarás, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.